Y hubo operaciones acotadas en los mercados mundiales, estoy hablando de economía. Aquí en la Argentina no hubo prácticamente operaciones, el dólar no tuvo cotización en la jornada del día de hoy. Vamos a comenzar a repasar algunos datos de cómo ha finalizado el 2024, por ejemplo, en materia de reservas para el Banco Central de la República Argentina, que ha culminado este año con 29.607 millones de dólares en sus reservas brutas. Muy probablemente el próximo jueves, cuando compartamos otra vez este dato, veremos que esas reservas se han incrementado en aproximadamente 2.000 millones de dólares más, porque ha habido un movimiento de los bancos y sus encajes, algo que desde el Banco Central confirmaron que era un movimiento habitual en esta época del año. A propósito del Banco Central de la República Argentina, cerró el 2024 también con estas tasas, la nominal anual 32%, la tasa efectiva anual 37,69%. Hoy no hubo operatoria de bonos en el mercado doméstico. Sin embargo, es importante conocer cómo ha quedado el riesgo país, cómo ha finalizado el riesgo país de la República Argentina en este de 2024, sobre todo si se parte de cómo había iniciado el año en cuanto al riesgo país y cómo lo finaliza, con una muy notoria baja, un descenso muy significativo. 635 puntos el riesgo país argentino. Vamos a ver este mismo indicador que se evalúa desde la cotización del bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que hoy sí operó, se ubicó en 4,5%. Uruguay tiene un riesgo país de 85 puntos, Chile 117, Perú 157 puntos, Paraguay 159, Costa Rica 198, Guatemala 202, República Dominicana 205 puntos básicos, Brasil 247 puntos, Panamá 299, México 317. México fue uno de los países que hoy sí, por ejemplo, tuvo operaciones en el mercado de bolsa, en la renta variable. Colombia 327 puntos, Honduras 373, estamos hablando del riesgo país. En América, El Salvador 384 puntos básicos. Aquí vemos el caso de la Argentina, lo que les decía recién, el último movimiento fue de una suba del 1,36% que lo ubicó en estos 635 puntos. Ecuador 1.193, Bolivia 2.077 y Venezuela 23.304. Cuando inició el año, Argentina estaba entre Bolivia y Ecuador, es decir, ha mejorado notoriamente en esta tabla comparativa del riesgo país de las naciones que integran el continente americano. Les decía que hoy ha sido una jornada de operaciones acotadas, con horario reducido en las bolsas que sí efectivamente funcionaron, otras no directamente. Vamos a ver qué pasó en América, quién operó y quién no. El Bovespa de Brasil no tuvo hoy operaciones. En México, como les contaba recién, sí hubo operaciones en el IPC, que bajó un 0,92%. No operó el Merval, tampoco el IPSA de Chile, al igual que el Lima Nigra en Perú, que van a retomar todos ellos sus operaciones el próximo jueves, 2 de enero. Sí, en cambio, con horario reducido, reitero, hubo operaciones en Wall Street, que terminó el año con bajas en sus indicadores, el Dow Jones 0,07%, el Nasdaq 0,9% y el Standard & Poor's 500 un 0,43%. De todas formas, en el global del año, en el promedio, los tres índices han cerrado en positivo. En Europa sí hubo operaciones también. Horario reducido para las bolsas o los índices más importantes en Europa. En España el IBEX 35 subió 0,56, el principal índice de la Bolsa de Londres con una baja del 0,35, el DAX 40 en Alemania bajó 0,38, el CAC 40 en Francia subió un 0,92%, en Italia el MIB con una suba del 0,64%, en Suiza el MSCI con suba del 0,10% y en el caso del AEX 25 de Holanda, sus operaciones hoy concluyeron a la baja, 0,9%. Vamos a ir a Asia, donde hoy no operó, por ejemplo, el Nikkei 225 en Japón. De hecho, va a volver
abrir sus operaciones el próximo 6 de enero. En Hong Kong el Hang Seng arriba 0,09%, en Corea del Sur el Kospi cayó 0,22%, y ya cuando nos vamos a China, que ha concluido un año con crecimiento, no el esperado, pero crecimiento en su economía, y también algunas preocupaciones sobre cuál va a ser el devenir de ese rumbo económico chino, el índice Shanghái cayó un 1,63% y el China A50 en este caso subió 0,96%. Como hubo operaciones en los Estados Unidos, en Wall Street, por supuesto, las empresas argentinas también tuvieron su última rueda del 2024, que ha sido un muy buen año para las empresas argentinas, sobre todo para el sector financiero, los bancos. Las acciones han cerrado todas con una leve retracción en el día de hoy, pero en el global, vamos a ver las tecnológicas ahora, de Wall Street también, en el global les decía que han cerrado todas en alza, salvo dos, hablando de las argentinas. Es decir, el resumen ha sido bueno para los activos argentinos en New York. Las principales empresas tecnológicas y su última rueda del año: Disney suba del 0,5, Amazon caída del 0,8, Microsoft del 0,7, AT&T con suba del 0,7, Apple en baja 0,7, Meta también con caída del 0,9, Nvidia 2,3% abajo, Netflix con caída del 1%, Google también cayó 1%, Zoom 1,3% en baja, Tesla 3,2% de caída, Coinbase 2,8% de baja y Nubank con una caída del 2,7%. El Nasdaq, que es donde se concentran las empresas tecnológicas, ha subido en lo que ha sido el 2024 un 30%. Es decir, ha sido uno de los sectores con mejor rendimiento en los Estados Unidos. El que mayor rendimiento tuvo, ahora se los voy a contar, ha sido el Bitcoin. Vamos a ver el petróleo, que hoy tuvo operaciones. 1,14% arriba el petróleo Brent, $74.83. Veamos el WTI, que cerró con una suba también del 1,24%, $71.87. Desde el 1 de enero del 2024 a hoy, el petróleo cayó 3% en el año. El oro subió $2.639.30 en sus últimas operaciones del año, 0,81% la suba. Y vamos a ver el Bitcoin, que en el global del año ha sido el activo porcentualmente con mayor suba, $93.500 promedio. El Bitcoin en el día de hoy había caído a 92.000, subió a 95.000 y hoy entonces está cerrando el 2024 con este promedio. Reitero, el Bitcoin terminó siendo el activo que porcentualmente más crecimiento tuvo, sobre todo después que ganara Donald Trump las elecciones el último 5 de noviembre.